Muy bien. Nuestro siguiente ponente es el doctor Jorge Peón Peralta, que es investigador titular del Instituto de Química. Fue director hasta hace cosa de un par de años del instituto. El doctor Peón se graduó de Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995 y continuó con el doctorado de Ohio State University bajo la dirección del profesor Bernd Kohler, actualmente profesor emérito del Estado. A lo largo de sus estudios de posgrado contó con becas de la OSU a través de proyectos financiados. Como estudiante del posgrado, el doctor Peón participó en el desarrollo de uno de los primeros sistemas de pulsos láser capaces de observar fenómenos moleculares con resolución de femtosegundos. En esa etapa realizó estudios pioneros sobre la separación y recombinación de carga, contribuyendo a la comprensión de la competencia entre recombinación de carga y dinámica de solvatación. Estos trabajos permitieron comprender cómo esta competencia dicta la eficiencia de muchas reacciones de transferencia de electrones y de la ionización de baja energía. Posteriormente, el doctor Peón realizó estudios postdoctorales en el California Institute of Technology, el Caltech, en el grupo de investigación del profesor Ahmed Zewail, Premio Nobel de Química en 1999, mediante el financiamiento de la National Science Foundation de los Estados Unidos. Durante esta etapa demostró por primera vez la viabilidad de resolver en el tiempo de la femtodinámica de ADN mediante la detección de fotones emitidos desde estados superiores. Lo anterior fue logrado al hacer interactuar los fotones emitidos con un pulso láser ultracortos en cristales de óptica no lineal. Estos resultados corresponden a una extensión de algunas de las líneas del doctor Peón durante su doctorado, que despertaron un interés a nivel mundial, ya que revelaron el mecanismo por el cual las bases de ADN permiten eliminar varios electrones de energía electrónica. El doctor Peón ingresó al Instituto de Química de la UNAM directamente como investigador titular en el 2003, donde realizó los primeros donde desarrolló el primer laboratorio de espectrometría láser de Latinoamérica. Cabe mencionar que el diseño óptico de la fuente de luz pulsada en este laboratorio y la instrumentación de los experimentos fueron desarrollados dentro del grupo de investigación, incluyendo los códigos de control y de análisis de datos. Esta infraestructura ha estado funcionando ininterrumpidamente desde entonces, manteniendo los mayores estándares a nivel mundial. Déjenme revisar rápidamente para encontrar algunos aspectos de la productividad. La interacción del spin vibriónica, la teoría de este tipo de interacciones se desarrolló por diversos grupos de química teórica basados en los resultados experimentales del Dr. Peón y se encuentra escrita en el artículo de Chemical Review, Spin Vibronic Mechanism for Intersystem Crossing, en el 2018. Entonces, el doctor Peón tiene una gran cantidad de trabajos publicados, un número importante de estudiantes formados y es indudablemente un referente en el estudio de la dinámica ultra rápida. Lamentablemente, él no puede estar aquí, pero nos envió su conferencia. De todas maneras, a Jorge, que confío nos estará viendo por ahí, pues simbólicamente le hago entrega del diploma y de la medalla que le distingue, con la que le distingue la Sociedad Química de México. Muy buenos días en la Sociedad Química de México, en esta importante reunión. Agradezco muchísimo la oportunidad de platicarles un poco acerca de la investigación que hemos hecho recientemente en el Instituto de Química. Y obviamente, más que eso, tener la enorme gratitud con ustedes respectivo al reconocimiento que se otorga el día de hoy. Y también en ese sentido, pues quisiera expresar mi agradecimiento a muchas personas que han tenido que ver con el desarrollo del área que hemos platicado, que vamos a platicar ahorita. En particular, obviamente, quiero agradecer enormemente a mi familia, que siempre me han apoyado en mi vida profesional y a quienes todo el tiempo estaré infinitamente agradecido. También a mis alumnos, a los alumnos que he tenido durante el desarrollo de mi vida en el Instituto de Química. Los alumnos, en verdad, con los que he tenido la oportunidad de colaborar han sido fantásticos. Me imagino que se pueden imaginar ustedes
que hacer el tipo de experimentos que les voy a platicar es un reto, un verdadero reto, en particular en un país como el nuestro, donde hay dificultades económicas y de otros tipos para hacer físico-química experimental. Los experimentos que les voy a platicar en particular no son experimentos que existan por sí mismos, sino que tenemos que diseñarlos y construir los aparatos con los que podemos hacer las observaciones moleculares con las que realizamos nuestras aportaciones. Y todo este trabajo pues, ha sido realizado por alumnos de todos los niveles en mi laboratorio, la mayoría de ellos provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos estoy totalmente agradecido. Así he venido con muchos colaboradores con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Como van a ver, el tipo de trabajo que hacemos requiere de que unamos esfuerzos investigadores del área de físico-química experimental, que es la mía, con otros grupos de trabajo, en particular del área de química computacional y de química de síntesis. Van a ver muchas moléculas y las cuales pudieron fraguarse gracias a diversos tipos de colaboraciones. En general, quisiera agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México por el apoyo que se ha brindado a mi laboratorio desde mi anexión al Instituto de Química en 2003. De manera muy, muy importante, quisiera agradecer al jurado de este premio, quienes tuvieron a bien leer y seguramente comprender el tipo de aportaciones que nosotros hemos podido realizar a lo largo de estos años, el cual pues ha sido, espero que de valor a lo largo en el desarrollo de la química en nuestro país. También de manera extremadamente importante quisiera agradecer todo el esfuerzo del comité o los comités ejecutivos nacionales de todos los tiempos que han estado manteniendo a la Sociedad Química de México andando y aportando todo lo que requiere nuestro país en términos de congresos, exposiciones, seminarios, el hecho de ser un núcleo el cual acoge a la química en México y nos permite tener una dirección conjunta en nuestros esfuerzos. Además de todo esto, obviamente, los esfuerzos recientes por resaltar la historia de la química en México y las aportaciones que hemos realizado los químicos hacia el mundo desde nuestro país. Creo que todos esos son simplemente ejemplos de la extraordinaria labor que se realiza en la Sociedad Química de México. A muchos de los comités nacionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de estos años. Muchísimas gracias y asimismo, pues en nombre de todos ellos, agradezco mucho a los presidentes de la Sociedad Química de México con los que he tenido la oportunidad de trabajar, desde el doctor Eusebio Juaristi, Guillermo Delgado, María Jesús Rosales, obviamente Elena Ruiz, que me aprecio muchísimo, Benjamín Velasco, Ignacio González y también al doctor Gabriel Cuevas, quien es actualmente el saliente presidente de la Sociedad Química de México. A todos ellos un reconocimiento enorme a su labor. Sin el esfuerzo de la Sociedad Química de México y de sus comités, tendríamos muchas dificultades para poder conjuntar nuestros esfuerzos en el área de la química. Entonces, un gran agradecimiento a todos ustedes. Voy a platicar muy brevemente entonces acerca de la investigación que hemos estado realizando en mi grupo de trabajo en años muy recientes. Vamos a contarles el tema más reciente, decía yo, de mi investigación. Tiene que ver con controlar moléculas por fenómenos que tienen que ver con la óptica no lineal, es decir, óptica que no corresponde a eventos de absorción normales de una molécula de la luz, sino que requiere de la absorción simultánea de dos fotones simultáneamente para que ello redunde en transformaciones moleculares, en fotoquímica, pero de nuevo no es una fotoquímica convencional, sino que tiene que ver con el hecho de que las moléculas absorban dos fotones simultáneamente. Es el tipo de trabajo que hemos estado realizando más o menos los últimos 5 años en mi grupo de trabajo. En esta lámina que están viendo aquí, se ilustra cuál es la particularidad de la excitación de moléculas cuando ésta se realiza con dos fotones. En este diagrama que ven aquí corresponde al caso normal, donde un solo fotón nos lleva a un estado excitado y en algunos casos podemos ver la fluorescencia inmanente de ese estado excitado. Y aquí hay un diagrama, o más bien una imagen experimental de cómo el haz va pasando por una muestra y por todos los lugares por el que pasa, pues hay absorción y emisión de luz. Esto es la absorción normal a la que estamos muy acostumbrados. Por otro lado, si el llegar a un estado excitado requiere de la absorción simultánea de dos fotones, cada uno de ellos de menor energía, como se pueden imaginar, esto está asociado a un término no lineal en la evolución del flujo de fotones a lo largo de la trayectoria óptica. Como ven, esta dependencia
cuadrática con la intensidad hace que la luz solamente se absorba en un punto en el espacio muy concentrado que puede definir volúmenes del orden de una fracción de una micra cúbica. En esta esquina de aquí tenemos ilustrado por qué sucede esto. Debido a que la absorción es no lineal dependiente del cuadrado de la intensidad, se requiere que cada molécula absorba simultáneamente a 2 fotones. Y para que haya una densidad de luz o de fotones suficientemente alta para que esto suceda, ello solamente ocurre en el foco de un dispositivo óptico como el que están viendo aquí ilustrando a los fotones, cómo estos se concentran lo suficiente para absorber 2 fotones simultáneamente solamente en el punto focal del sistema óptico, definiendo lugares en el espacio muy definidos para que ocurra la absorción de luz, y en nuestro caso lo que queremos que ocurra es la fotoquímica secundaria a la absorción de luz. Este es el tema que estamos platicando. Las aplicaciones que puede tener el hecho de que hagamos fotoquímica con 2 fotones involucran tener un control espacial de los eventos, no solo de absorción, sino de los eventos secundarios, decía yo, la transformación, puede ser inducción de polimerizaciones, reacciones fotoquímicas de otros tipos, etcétera. Incluye entonces esto la oportunidad de generar patrones submicrométricos en diversos dispositivos. El hecho de poder hacer esta fotoquímica en la presencia de liposomas de cierto tipo puede implicar la liberación controlada en volúmenes muy específicos, de nuevo, que pueden ser tan pequeños como el tamaño de una micracúbica, de fármacos u otros elementos químicos, solamente, decía yo, en un punto en el espacio. Asimismo, se pueden realizar con este tipo de reacciones fotoquímicas inducidas por 2 fotones el almacenamiento de información en 3 dimensiones, no solamente en 2 dimensiones. Es el tipo de cosas, entre otras, que se pueden hacer con control fotoquímico de absorción no lineal por 2 fotones. Nuestros diseños moleculares que les voy a platicar a continuación, la mayoría de ellos se basan en un concepto nuestro, relativamente nuevo, que indica que podemos conjuntar las propiedades de 2 cromóforos para que se repartan las tareas asociadas al hecho de que el sistema tiene que absorber 2 fotones y además tiene que producir una reacción fotoquímica. Como se pueden imaginar, una sola molécula sería difícil diseñarla para que tenga ambas propiedades. Una, la de absorber 2 fotones, y 2, de tener una reacción fotoquímica altamente eficiente. Por ello, en mi grupo hemos optado por diseñar sistemas bicromofóricos o bien modulares, donde una parte de la molécula o uno de los cromóforos presentes en una molécula, en este caso la parte de arriba que les estoy marcando, hace las funciones de ser una antena molecular para 2 fotones. La energía asociada a esa excitación electrónica puede migrar por transferencia de energía a un segundo cromóforo, que es el que llamamos el cromóforo efector, el cual está especializado en hacer un proceso fotoquímico, en este caso hacer una isomerización alrededor de este doble enlace, como se está mostrando aquí en el diagrama. Esta es la antena, la energía puede ser absorbida, de nuevo 2 fotones a la vez, transferida a la parte del efector, y este efector es el que puede realizar una reacción fotoquímica secundaria a la migración de la energía. Como ven, entonces hay una antena molecular y un efector que hace alguna función. El punto aquí es que sería muy difícil que la misma molécula, es decir, la antena que absorbe 2 fotones, por ejemplo, también tenga ella misma en ese cromóforo la factibilidad de hacer una reacción fotoquímica. Entonces, nuestro diseño implica hacer esto de manera modular, como lo están viendo en este diagrama. Esta es la sección, entonces, la sección antena, la que hace la absorción de 2 fotones. La energía migra hacia la sección efectora y en la sección efectora es donde ocurre la fotoquímica sin que esta sección efectora haya sido excitada directamente, sino que fue excitada indirectamente por la energía que en un momento previo absorbió la antena. Decíamos que esto está mediado por el fenómeno de transferencia de energía, donde la energía de la antena, como ven aquí arriba está representada, esa antena puede migrar a otro lugar de la molécula y ahí puede entonces efectuarse la fotoquímica. Entonces, una de nuestras variables de diseño importantes es que exista la oportunidad de hacer esa transferencia de energía con variables derivadas de algunas teorías, como podría ser, por ejemplo, la teoría de Foster para la transferencia de energía intramolecular. Entonces, ese es un paso crítico en los sistemas que les voy a platicar. Ahorita vamos a platicar un poquito de la antena misma. ¿Qué tipo de cosas debe tener un cromóforo? La sección de cromóforo, que es la antena, para que pueda absorber muchos fotones. En nuestros diseños, uno de los aspectos que hemos tratado de utilizar es que hayan estados excitados que estén distribuidos aproximadamente de esta manera, a un cingulete basal, un primer cingulete excitado que esté a cierta energía cercana, ligeramente arriba de una energía fotónica, y aproximadamente al doble de esa energía, un segundo estado excitado, que es el que en realidad se va a poblar gracias a la absorción de 2 fotones.
Esto nos permite entonces acercarnos a la primera transición sin llegar a ella con un fotón, y el segundo fotón que se absorbe simultáneamente es el que nos permite llegar al segundo estado excitado, que es en realidad el que poblamos, para que de ahí se desencadene la fotoquímica. Las fórmulas que se derivan de la teoría de suma sobre estados indican que justamente este tipo de esquemas son los que producen coeficientes de absorción bifotónica, la probabilidad de absorber dos fotones, con mayor magnitud. Y esto en parte tiene que ver con el hecho que en el denominador de este tipo de expresiones que calculan este coeficiente, pues puede venir la diferencia entre la energía de transición al primer estado menos la energía fotónica asociada a uno de los primeros fotones. De tal manera, cuando nos acercamos sin llegar a esa transición es cuando tenemos un disparo en la magnitud del coeficiente bifotónico. Estos son el tipo de elementos en los cuales nos fijamos para diseñar y sintetizar las antenas que usamos, las cuales ya dije van unidas a los efectores. Entre otras moléculas en las que hemos fijado mucho son ciertas cianinas. Estas cianinas son compuestos que tienen un número impar de carbonos metínicos entre dos átomos de nitrógeno, uno de ellos cuaternizado. Y este tipo de estructuras tienen los orbitales apropiados para que exista esta distancia energética entre S2 y S1, el singulete 2 y el singulete 1, y a su vez la distancia respectiva hacia el estado basal. Las cianinas son entonces particularmente interesantes para eso. En el espectro de absorción de una cianina justamente se puede apreciar esta distribución o esta estructura electrónica de los singuletes superiores de la molécula. Si nosotros colocamos fotones en la longitud de onda que indica esta flecha, alrededor de 830 nanómetros, el primer fotón va a estar cerca de estar en resonancia con la transición asociada a esta banda muy intensa de las cianinas, pero el segundo fotón nos va a permitir colocar al sistema en el estado que está representado por esta pequeñísima bandita de absorción. Esta banda de acá es el estado al que en realidad llegamos con nuestras antenas cianínicas, gracias a que se encuentran aproximadamente al doble de la energía de un solo fotón, habiendo un estado que promueve esta absorción bifotónica. No es que esto se realice de manera secuencial, sino simultánea, pero la presencia del estado S1 a esa energía da la oportunidad de la polarización molecular que resulta en la absorción de dos fotones. Entonces, como ven, las antenas que ocupamos para estos diseños tienen una lógica detrás de ellos en términos de su estructura electrónica. Por ejemplo, esta molécula, su coeficiente de absorción bifotónico fue determinado en el grupo de uno de mis exalumnos, el doctor César Guarín, y se determinó que tiene una enorme posibilidad de absorber dos fotones. El coeficiente respectivo es 2750 unidades de absorbancia bifotónica, que son las unidades Loppert-Meyer, y este es entonces un cromóforo excelente para que absorba dos fotones. Este número 2750 es un elevadísimo coeficiente para absorber dos fotones. La probabilidad de que en verdad absorbamos dos fotones para ir al estado S2 exactamente a una longitud de onda de 875 nanómetros, que es un color relativamente fácil, accesible o fácil de acceder a él con un láser de titanio zafiro como el que tenemos en mi laboratorio. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que estas cianinas, que son nuestras antenas, necesitan transferir su energía a un efector, que decíamos como este, por ejemplo, un compuesto azopirrólico, como este que está aquí, y esa transferencia de energía que podemos estimar ocurre con una constante del orden de 10 a la 12 por segundo, tiene que ganarle, o tiene que ser más rápido ese proceso, que la relajación de la energía electrónica aún dentro de la cianina. Por ello tenemos que buscar, además de este alto elevado coeficiente bifotónico, sistemas donde la relajación por conversión interna del estado de S2 sea peculiarmente lenta para que le gane a ese fenómeno el que nosotros deseamos, que es la transferencia de energía mencionada. Y justamente nuestro trabajo en este tipo de cianinas o este tipo de sistemas es lo que nos ha permitido y facilitado tener evidencia experimental de que estos estados superiores de las cianinas tienen suficiente tiempo de vida como para que se transfiera la energía a los llamados efectores. Es un problema de cinética química donde necesitamos que un canal sea lento para que suceda el otro canal. El detalle es que típicamente el canal de conversión interna normalmente es bastante rápido en las moléculas, excepto en estas cianinas que por su estructura electrónica implican que tiene un acoplamiento particularmente de baja magnitud con los estados S1. Entonces, cuando formamos esa energía, cuando formamos este estado superior, sería el S2 en la mayoría de los casos, esa energía permanece suficiente tiempo en ese estado como para que se pueda transferir la energía cuando ya esté presente el efector.
Ese es uno de nuestros trucos, una de nuestras variables que hemos aprendido a manejar. Y hay cianinas como estas que tienen tiempos de vida notablemente largos para cualquier molécula. Esta es una especie de violación de la llamada regla de Kasha, que tiene 17 picosegundos el tiempo de vida de algunas cianinas como esta TC5. Y lo que nosotros entonces hacemos es no solo llevar el sistema al estado superior, al S2, sino que ese estado tiene suficientemente largo tiempo de vida, lo cual es atípico para un estado superior, excepto en estas cianinas, para que la energía fuera transferida. Ahora, en nuestro grupo de investigación trabajamos mucho en no solamente diseñar las moléculas, sino también observar su funcionamiento en tiempo lo más real posible. Y la manera en que lo hacemos son con técnicas que usan pulsos de luz muy breves. Cuando queremos resolver el movimiento de un objeto que ocurre en escalas de tiempo muy breves, esto se logra gracias a flashazos o iluminación con luz del sistema en forma de pulsos extremadamente breves. Para resolver la caída, por ejemplo, de un gato necesitaríamos fracciones de un segundo, pero para observar la dinámica de las moléculas en particular, por ejemplo, los fenómenos de transferencia de energía que les he mencionado, necesitamos pulsos que duren del orden de los femtosegundos, 10 a la menos 15 segundos. Entonces, estas nuestras herramientas para observar directamente los fenómenos que queremos sucedan en las moléculas, como las que les he platicado. De todas las técnicas que usan pulsos así de breves, nuestra técnica favorita se llama suma de frecuencias o fluorescencia por suma de frecuencias, que se basa en la idea de tomar un pulso de luz, que está aquí ejemplificado o representado por esta estrellita. Ese pulso de luz, que dura muy poco tiempo, del orden de decenas de femtosegundos, puede llevar a un sistema a un estado excitado. Y ese estado excitado inmediatamente, además de hacer sus procesos, que pueden ser transferencia de energía o puede ser la relajación a un cingulete inferior, va a algunas de esas moléculas a emitir fotones. Y esos fotones los colectamos y los reenfocamos en un cristal donde hacemos operaciones de óptica no lineal. De tal manera que los fotones emitidos por los estados superiores, que son nuestros estados superiores de la antena, que se forman por la absorción de dos fotones, pueden ser resueltos en tiempo gracias a la interacción con pulsos de luz que viajaron una trayectoria un poco diferente, y al interactuar con el pulso de luz, se llama de compuerta, podemos entonces visualizar la presencia de estos fotones que son emitidos, en este caso, de estados superiores, a pesar de que su tiempo de vida sea extremadamente breve, del orden de algunos picosegundos, cuando mucho. Decíamos que estas antenas en particular tienen un tiempo de vida un poquito más largo para el estado superior, y esa es la energía que vamos a querer relocalizar para hacer nuestra fotoquímica. Esta técnica entonces es la que nos permite monitorear los tiempos en los cuales ocurren el tipo de fenómenos que les voy a estar platicando. Nuestra variable principal es el retraso del pulso de compuerta, de tal manera que podemos poner registros de la presencia de estos estados, de los estados superiores, por ejemplo, y de otros estados también, como función del tiempo, detectando los fotones emitidos por los estados superiores. Gracias a esta técnica se puede resolver cosas del orden de los fenómenos. Esto que les estoy mostrando en este momento corresponde con uno de los ejemplos donde hemos podido sintetizar un sistema antena-efector y hemos resuelto la dinámica de la transferencia de energía con resolución de femtosegundos para observar directamente cómo esto ocurre. Lo que ven aquí es un registro de cómo llega la energía y se forma, la energía de dos fotones, y se forma un estado excitado en una molécula que es una antena como la que les he platicado, pero en ausencia del efector, es decir, no tiene nada unido en esta posición, que es donde ponemos a los efectores de nuestros sistemas. Es decir, llegamos a este estado y podemos ver cuánto tiempo tarda en desaparecer el estado de arriba, que es de donde se tiene que transferir la energía, a la sección efectora, que es este que va a quedar aquí abajo en otro experimento. Podemos entonces monitorear el tiempo que vive ese estado gracias al registro de los fotones que alcanza a emitir algunas de estas moléculas en el estado superior S2 de la sola antena. Y podemos entonces medir el tiempo de vida de ese estado superior de una molécula. Cuando hacemos exactamente el mismo experimento, pero en una molécula donde ya se ha sintetizado para contener al grupo efector que está aquí, digamos, colgando de esta parte de la antena, lo que vemos es que el tiempo de vida total de ese estado disminuye. Y disminuye afortunadamente justamente porque tiene un canal adicional, es decir, el canal de transferencia de energía resonante, Resonant Energy Transfer es lo que significa en esta gráfica, o en este diagrama, con lo cual al migrar la energía, parte de la población de los estados que antes vivían un poquito más de tiempo, ahora resulta en un tiempo de vida más breve para el estado superior, justamente gracias a la existencia de este nuevo canal, que es la transferencia de energía hacia la sección efectora.
Ese es el tipo de mediciones que podemos realizar, a pesar de que estos estados superiores tengan dinámicas en la escala de los picosegundos o los femtosegundos, podemos evaluar el funcionamiento de nuestros sistemas en tiempo real al observar estos estados superiores, que son, de nuevo, los responsables de que tengan la eficiencia de absorción bifotónica que tienen estos sistemas. Es entonces un ejemplo de la fotoquímica que hacemos en este sentido. La fotoquímica misma, pues es resultante de la absorbancia de dos fotones. Podemos evaluar fácilmente qué ocurre esta reacción fotoquímica, ya sea con un espectro de ultravioleta visible o con el seguimiento de la formación de este tipo de productos en experimentos de resonancia magnética nuclear. De nuevo, en este caso la absorción es de dos fotones. Estas moléculas se irradian con luz que no absorben linealmente, sino que están en una región del espectro que no corresponde con su espectro de absorción normal. Pero gracias a la absorción de esos dos fotones podemos tener una localización especial, una localización espacial muy notable en este tipo de sistemas. Lo que se isomeriza en este caso, de nuevo, es, ya que transfirió la energía a la sección efectora, se isomeriza el grupo azo en el extremo de esta molécula, produciendo un efecto como de reguilete o de hélice alrededor de este enlace químico, pero de nuevo esto está siendo llevado a cabo gracias a la excitación con dos fotones de la parte de la antena, que es la que en este diagrama se ve un poquito aquí atrás. Tenemos otros diseños de sistemas moleculares que hacen cosas muy parecidas. El año pasado publicamos en el Journal of Materials Chemistry este nuevo diseño molecular que tiene una antena basada en un sistema tipo pirrol, que tiene los elementos de simetría y el orden de los estados excitados apropiado para hacer una antena molecular de dos fotones. Esta antena tiene unida así dos efectores del mismo tipo que la anterior, es decir, con grupos isomerizables derivados como este de un azo compuesto. Y tenemos varios de estos tipos de compuestos basados en diferentes formas de unir el efector a la antena. Y es otro ejemplo del tipo de sistemas que hacemos nosotros que funcionen. En este caso, diseñamos este sistema con un nuevo aspecto, que es que hay un estado electrónico de la antena. Todos estos son los estados electrónicos que están asociados a la antena, por ejemplo, el cingulete 6 y el cingulete 3. Y el cingulete 3 tiene un tiempo de vida muy, muy alto, porque ya no es el estado superior, como en el caso de la cianina, que les platicé hace un segundo, sino que ahora podemos, de hecho, dejar que el sistema se relaje a un estado inferior, que es el cingulete de menor energía dentro de la antena, y ese estado, de manera ya con más calma o con mayor, sin tanta competencia cinética, puede transferir la energía a los estados electrónicos asociados a los efectores, que en este caso son estos dos bracitos de la molécula. La antena es esta parte. Como ven, la excitación electrónica y la primera relajación ocurren en la antena molecular, en el pirrol que está aquí en un cuadrito rojo. La energía migra, pero ya desde el estado que ya se relajó, no tenemos esa competencia como antes, para que ahora las reacciones fotoquímicas sucedan en los efectos. Y también lo tenemos monitoreado de tal manera que podemos observar en tiempo real cómo decrece el estado excitado, en este caso este 3, S3, el cingulete 3 es el que es el responsable de la transferencia de energía hacia los efectores, y como ven, cuando monitoreamos ese estado en ausencia de los efectores, esta molécula azul está en ausencia, es el pirrol, pero sin efectores, el tiempo de vida de ese estado es sumamente largo, de muchos picosegundos hasta un nanosegundo, pero en el sistema donde ya hemos colocado los efectores, la transferencia de energía hace que la población de los estados S3 disminuya rápidamente, justamente viendo en tiempo real el fenómeno de transferencia de energía hacia los efectores, ilustrándonos el funcionamiento general de estos sistemas. De nuevo, podemos observar la formación misma de estos estados analizando los productos de la reacción que corresponden básicamente a esta isomerización del estado trans al estado cis de las moléculas efectoras, y también obviamente por seguimientos en UV visible, tanto en experimentos estáticos como en experimentos resueltos en tiempo. Y obviamente verificando que la dependencia sea bifotónica de todos los eventos que estamos contándoles. Voy a platicarles ahora no de un efector donde se realice una isomerización, sino ahora va a tocar ver una disociación, la liberación de un fragmento molecular, de nuevo resultante de la absorción de dos fotones. Va a ser esta molécula que aquí apenas sabe, pero ahorita se las muestro con calma. Resultante de la absorción de dos fotones, en este caso se libera este fragmento que parece estar aquí colgando de la antena. La antena de nuevo es la misma cianina que les he estado mencionando anteriormente. Ahora el efector, en vez de isomerizarse, se va a fotoliberar. Lo interesante de este tipo de sistemas es que podemos liberar fragmentos moleculares a una profundidad
variable y muy precisa, del orden de menos de una micra cúbica, al fragmento. Estos fragmentos entonces pueden penetrar varias capas de tejido, de células en tejidos, para liberar solamente a una profundidad variable y muy localizada a este fragmento. Todo esto se debe de nuevo a que la absorción de las que estoy platicando es no lineal, es de tipo bifotónico, con lo cual la luz no se absorbe durante el camino del láser, sino solamente en el lugar donde ya está enfocado ese láser, en ese puntito del espacio. Este es uno de los sistemas, este es el sistema visto con más detalle, la antena de nuevo es la misma. Este fragmento fenol antracenil etinílico es el que se libera, es una reacción de tipo disociación homolítica, pero resultante de la absorbancia de dos fotones de nuevo, y una vez que esto sucede, este fragmento puede abstraer hidrógeno de su ambiente, de prácticamente cualquier ambiente, para crear esta especie, este fenol antracenil es el que se encarga de florecer. Lo podemos monitorear gracias a que ya liberado, posteriormente a la liberación, podemos observar que este fragmento existe a profundidades variables, etcétera, gracias de nuevo a que es fluorescente. Esta es una imagen de cómo podemos verificar esto en tiempo muy real, como van a ver en un segundo. Aquí está un puntito en el espacio donde enfocamos nuestro láser y este pequeño volcán de fluorescencia tiene que ver con en ese lugar del espacio está creándose la molécula de la que les estoy platicando. De nuevo, esto es resultante de la absorbancia de dos fotones y ahora entonces podemos liberar a un compuesto en un lugar en el espacio muy bien definido. Como ven en la muestra, ni antes ni después existe la liberación de ese compuesto, sino solamente en el lugar donde está enfocado nuestro láser de absorbancia de dos fotones, en este lugar en el espacio, donde se están creando estas nuevas moléculas gracias a la fotoliberación. Y lo importante es el control, que es bifotónico, que a su vez da un control espacial. Estas moléculas, estos compuestos que están aquí marcados, justamente nos permiten ubicar en el espacio donde podemos nosotros liberar ese compuesto. Aquí en esta muestra de células se irradió solamente este cuadrante con un láser bifotónico y como ven, después tomamos una imagen completa del cultivo celular y como ven, el compuesto responsable de la fluorescencia solamente se libera en el cuadrante donde fue previamente irradiada la muestra. Lo mismo en estas otras dos muestras que están aquí. Esta es de páncreas de rata y esta es de corazón de rata. Como ven, solamente en el lugar donde previamente irradiamos a la muestra se libera este compuesto, el cual es normalmente fluorescente y por eso podemos resolver el lugar donde se liberó este compuesto en una microscopía de tipo confocal convencional. Este es un ejemplo donde a diferencia de las imágenes anteriores donde estábamos viendo el plano superficial de los tejidos, aquí estamos viendo un plano transversal. Y lo que quiero mostrarles aquí es que pudimos marcar específicamente 3 células a una profundidad a nuestro antojo, el compuesto del que les estoy hablando, es decir, podemos irradiar y solamente hacer que se libere el compuesto a una profundidad tal que esta sea la célula que quedó con el compuesto liberado, o bien esta otra célula, que están viendo aquí un poco más en verde, o bien la que se encuentra más para acá. Todo esto de nuevo se debe a que este compuesto absorbe 2 fotones con todas las variables de diseño que ya les he platicado y puede liberar un compuesto a esa profundidad. Obviamente estamos pensando en que esto podría tener aplicaciones en terapias tipo fotodinámicas, donde compuestos que sean fármacos o que tengan efectos sobre las células puedan liberarse a una profundidad variable en células específicas. Estamos buscando. Ya prácticamente para terminar mi presentación, quisiera platicarles de un muy reciente estudio de nuevos tipos de efectores bifotónicos que han sido muy interesantes y en donde estamos enfocando actualmente nuestra investigación. Estos corresponden a este tipo de moléculas que se conocen como aductos donador-aceptor de Stenhouse. Como pueden ver, estos compuestos corresponden a un sistema donde hay un grupo donador, una imina, y un grupo aceptor, como este derivado del ácido barbitúrico. Como pueden ver, este sistema está unido por una puente de carbonos metínicos con 3 enlaces dobles entre los dos fragmentos y un grupo OH en esta posición que se ve por aquí. De nuevo, en esta molécula está esta amina aromática. La cadena polimetínica, al extremo de ella un grupo electroaceptor y un grupo OH en esta posición. Lo que hacen estas moléculas es que se pueden absorber los fotones, tienen la estructura electrónica apropiada para hacerlo. Como he mencionado, esto tiene que ver a veces con la presencia de un estado intermedio que incrementa, no es que se forme ese estado intermedio, sino que produce la polarización molecular que incrementa el coeficiente bifotónico.
Esto nos permite acceder a un estado electrónico superior de estas moléculas, desde donde ocurre primero un fenómeno de isomerización alrededor de uno de los enlaces químicos de la cadena polimetínica que estoy aquí marcando. Una vez llegado a ese estado excitado y cuando se ha realizado la isomerización en esta cadena polimetínica, el sistema queda en una disposición geométrica muy apropiada para que se realice ya en el estado basal. De hecho, de regreso ya en el estado basal, simplemente la fotoquímica nos dio la geometría apropiada para que ocurra a partir de ahí una reacción 4pi electrocíclica que redunda en que ahora el compuesto se ha transformado en esta ciclopentenona, que está aquí enfocada con mi cursor. Entonces, como ven, resultante de la absorción de dos fotones, estos sistemas pueden hacer un cambio fotoquímico muy drástico, es decir, pasar de una estructura muy abierta, muy lineal, a una estructura sumamente compacta, gracias de nuevo a esto. Primero es una isomerización y luego una reacción electrocíclica ya en el estado basal, que nos produce entonces un compuesto muy diferente al inicial. Estos sistemas, hemos estudiado, pueden diseñarse de tal manera que existan transiciones bifotónicas con elevado coeficiente para la absorción de dos fotones que induzcan todo este fenómeno, el cual se puede monitorear muy sencillamente gracias al cambio muy drástico en la absorbancia de este sistema. El sistema en su estado original tiene una absorbancia muy notable en la zona visible con esta banda típica de estos compuestos, y conforme vamos formando el compuesto resultante de la electrocíclica, a esta ciclopentenona, pues esta banda decae abruptamente y hay por aquí un punto isorbéstico que empieza a crecer. Aquí estoy mostrándoles nuestras variables de diseño original que nos hicieron notar que estos compuestos pueden ser excelentes absorbedores bifotónicos. Estas moléculas tienen estados que se forman, estos estados superiores de los que les hablo, estados que no son el primer cingulete excitado, sino un cingulete de mayor energía aún, se forman por transiciones inducidas por los fotones que involucran orbitales profundos de la molécula, más bien ubicados del lado de la amina, de este derivado de indolina, y estos orbitales pueden participar en una transición electrónica bifotónica, transfiriendo, bueno, haciendo una absorción de luz con transferencia de energía, donde ahora los orbitales del estado resultante, el LUMO en particular, por ejemplo, tiene una ubicación más del lado del grupo electroaceptor. Esta disposición de la estructura electrónica en estas moléculas es lo que provee a estos sistemas con un muy elevado coeficiente para absorber dos fotones. Esto obviamente además de toda la fotoquímica que pueden realizar. De nuevo, estos sistemas evolucionan por absorbancia de dos fotones, de este estado polimetínico a este estado tipo ciclopentenónico, y el efecto es un cambio drástico en la absorbancia del sistema, obviamente asociado al cambio de la estructura, y podemos monitorear todos estos cambios obviamente por resonancia magnética nuclear, dado que los dos isómeros son muy diferentes entre sí. De manera muy importante, estos sistemas son controlados bifotónicamente y además pueden tener muchos ciclos de transformación y reequilibrio térmico hacia la forma metínica, y una vez más llevarlos en una forma cíclica con pulsos de luz bifotónicos de regreso al estado ciclopentenónico, y así tener varios ciclos que aquí se muestran con estas subidas y bajadas del registro de absorbancia, pero de manera robusta, es decir, puedo controlar esta molécula de ida y de regreso en muchos ciclos, lo cual es un nuevo aspecto de controlarlas fotoquímicamente, en particular por dos fotones a las moléculas. Ahora sí, ya para terminar, pues lo que quisiera es agradecer muchísimo a todos los alumnos que han trabajado en los resultados que les he platicado hasta ahorita. En el grupo hay gente que trabaja mucho en los laboratorios de espectroscopía láser, que es los que les gusta esa parte, y también hay mucho trabajo en mi laboratorio de síntesis en el Instituto de Química, ya dado que todas las moléculas que les platiqué el día de hoy pues son moléculas nuevas, diseñadas, que se tuvieron que realizar su síntesis, nueva síntesis, a veces con retos importantes, y todo este trabajo ha sido realizado por extraordinarios alumnos que trabajan allí en el Instituto de Química. De los trabajos que les platiqué hoy un poco particularmente, pues estos son resultados de Francisco Reza, un excelente alumno de maestría que está ya comenzando su doctorado, de Melissa Bravo, que también es una excelente alumna, está ahorita iniciando va a iniciar su doctorado por ahí de agosto, allá en la UNAM,
Mariana Mejía, que también ha sido quien ha dirigido buena parte de los experimentos en el laboratorio de espectroscopía láser, ha sido una excelente investigadora ya y ella está aceptada para continuar su doctorado en Estados Unidos y va a tener que elegir entre MIT, Princeton y muchas otras universidades donde ya está aceptada. Y también Oscar Guzmán, quien hizo una labor excelente en la síntesis con muchos retos de los sistemas tipo pirrolo-pirrol que les mencioné anteriormente. Varios otros alumnos han trabajado en estos proyectos, entre ellos Bernardo Salcido, que ya se encuentra trabajando en la Universidad de Nueva York, haciendo allá su doctorado. Creo que estaba más contento cuando estaba aquí en la UNAM, como lo ven aquí. También César Guarín, quien ha tenido un rol muy importante en varios de los proyectos que les mencioné. Él fue el que primariamente estudió estos tiempos de vida largos superiores de las cianinas. Él ya trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana. También Luis Gutiérrez Arsaluz, que hizo una estancia postdoctoral en la Universidad KAUST, ha tenido un desempeño impresionante después de que se fue de nosotros. Muchas gracias a Luis. También Emanuel ha tenido una muy importante participación en el grupo, en particular en la síntesis de los compuestos con la antena cianínica y los efectores pirrolopirrólicos. Aquí tenemos a Rafael López Arteaga, quien fue uno de los que ha trabajado en la implementación original de varios de estos experimentos. Él ahora ya es un investigador de proyecto en la Universidad Northwestern de Estados Unidos. Aquí tenemos a Andrea Cadena, quien participó en muchos de los trabajos aquí que les he platicado. Ella está trabajando, ahorita estuvo un rato en la Universidad de Santander y ahorita está trabajando en el Instituto de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional. Este es Leonardo Rugeles, quien es un investigador que ya trabaja allá en Colombia y quien hizo los primeros trabajos respecto a los efectores de tipo pirrolo, de los tipos azopirroles que les he mencionado hasta ahorita. Jesús Durán también hizo ciertos trabajos, ahora se encuentra en la Universidad Veracruzana, hizo varios de los trabajos de transferencia de energía a partir de las antenas cianínicas, en su caso con complejos de neodimio. Y en fin, con esto termino mi presentación. De nuevo, muchísimas gracias a la Sociedad Química de México, al Comité Nacional y al jurado, y a todas las personas que he mencionado por la distinción del día de hoy. Muchas gracias y quedo a la orden. Me pueden contactar por correo electrónico si quieren conocer más detalles de esta investigación. Muchísimas gracias. Pues quiero agradecer a ustedes el que estuvieran con nosotros el día de hoy en este sitio extraordinario para la historia de la química en México, el lugar en donde Andrés Manuel del Río descubrió el vanadio